enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Es un privilegio para nosotros poderte saludar de nuestro ministerio Monte Olivar. Hoy traemos una enseñanza muy interesante, la amonestación a la iglesia de Tiatira, la carta a la iglesia de Tiatira. Pero pondremos siempre en manos del Señor esta enseñanza. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Padre de la Gloria, porque siempre usted nos levanta cada mañana, Padre eterno. Hoy venimos que sus misericordias sean grandes en nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, por poder oír tu voz, Señor, por poder, Señor, realizar tu palabra, Señor, para que no regrese vacía a usted, sino que cumpla el propósito para lo cual fue enviada, Señor. Hoy vengo poniendo esta enseñanza en sus manos para gloria de su nombre, para gloria y honra de su nombre. Todo esto se lo pido en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Como te digo, traemos un tema muy especial del libro de Apocalipsis, la amonestación severa a la iglesia de Tiatira. La práctica de la disciplina de la iglesia que Cristo instituyó para mantener la santidad en la iglesia tiene un doble propósito: llamar a los creyentes que pecan a que regresen a una conducta correcta y purificar la iglesia de los que obstinadamente se aferran a su pecado. En cualquier caso, se mantiene la pureza de la iglesia. Luego del nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés, el Señor deja constancia de su empeño de tener una iglesia pura al exterminar a Ananías y Zafira por su mentira al Espíritu Santo. Hechos 5 del versículo 1 al 11. El apóstol Pablo también tenía una preocupación grande por la pureza de la iglesia. Horrorizado ante la actitud de los corintios al pecado, él dijo en 1 Corintios 5 del 1 al 5, leámosla, la palabra que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El mismo Pablo sacó a 2 líderes no arrepentidos de la iglesia. Veamos 1 de Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En la segunda carta que les escribió a los corintios, explicó qué lo motivaba a desear la pureza en la iglesia. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Asimismo, él dijo en Efesios 5 del 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. A pesar de la clara enseñanza bíblica a no tolerar el pecado, las iglesias han hecho todo lo contrario. Es decir, a lo largo de la historia han tolerado al pecado siguiendo una norma como la de la congregación de Tiatira plasmada en Apocalipsis 2, versículos 18 al 29, cuyos miembros estaban implicados en adulterio espiritual como físico. Mediante las enseñanzas de un falso maestro, esos pecados se habían extendido en la iglesia de Tiatira. Esta iglesia se había hundido de cabeza en las mismas profundidades del engaño satánico. La carta a esta iglesia es la más larga de las 7, aunque se dirige a la iglesia más pequeña de las 7 ciudades. Pudiera haber mucho que elogiar en una iglesia. Aún su crecimiento numérico era bueno, un amistoso compañerismo, pero la inmoralidad y la tolerancia de una falsa doctrina, si no se confrontan, traerán juicio por parte del dueño de la obra, que ha dictado lo contrario, pues él dijo que viene por una iglesia santa, sin mancha ni arrugas. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 12-17, describe a Cristo como el Hijo de Dios. La descripción de sus pies como semejantes al bronce bruñido describe su pureza y santidad al pisotear la impureza. Esa aterradora descripción del Señor Jesucristo debe haber creado consternación y temor cuando se leyó esta carta a la congregación en Tiatira. Cristo juzgará al pecado continuado y por el cual no haya arrepentimiento. Como dice el apóstol Pedro, es tiempo que el juicio comience por casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Hablaremos desde Pérgamo, la más majestuosa de las 7 ciudades. El camino romano se desviaba al este y luego al sudoeste hacia Tiatira. A una distancia de unos 74 kilómetros, Tiatira fue fundada por uno de los sucesores de Alejandro Magno, Seleuco, como un puesto militar para guardar la carretera que iba de norte a sur. Luego, en el año 190 a.C., fue conquistada y anexada por los romanos y disfrutó de la paz romana. Llegó a ser un floreciente centro comercial. Tiatira fue célebre por sus numerosos gremios, más o menos el equivalente a los sindicatos obreros en la actualidad. La principal industria de Tiatira era la producción de lana y de artículos teñidos, sobre todo de púrpura, teñidos con tinta púrpura que se extraía de la raíz de un tipo de la planta. Tiatira no era un centro religioso importante. El dios que adoraba sus moradores era el dios griego Apolo. Tampoco parece haber habido una considerable población judía. Cristo elogió la iglesia de Tiatira antes de expresarle su reproche. Apocalipsis 2:19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Él les aseguró que no había olvidado sus justas obras, de las cuales expresó que los creyentes de Tiatira estaban demostrando amor a Dios y amor los unos por los otros, aunque esto era frágil por no tener una doctrina unificada. Otro elogio fue por su fe, pistis, y se traduce mejor como fidelidad o lealtad. Los cristianos de Tiatira no solo poseían esas virtudes, sino que también sus obras postreras eran más en número que las primeras. Virtudes estaban creciendo en gracia, madurando en su vida cristiana y haciendo prosperar la causa de Cristo. Segunda de Pedro 1:8. Por tal actitud debían de ser elogiados, pero no todo andaba bien, y el problema no era la persecución externa, sino concesiones internas. No habían lobos rapaces fuera del rebaño, sino personas malvadas dentro de la misma. Hechos 20 del 29 al 30 dice:
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El Señor advierte: tengo unas pocas cosas contra ti. Esto, y de acuerdo al pronombre contra ti, usado representación amonestando al líder de la iglesia, y la amonestación era que toleraba a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En primer lugar, habían violado una regla bíblica, que las mujeres enseñaran en la iglesia. Tito 2:12. Acá Jezabel era un nombre simbólico, pero ella pudo haber adoptado un punto de vista torcido de la gracia de Dios, sosteniendo que no importa si el cristiano peca, ya que Dios misericordiosamente lo perdonará. La Biblia enseña que guiar a otros cristianos a las falsas doctrinas o a un modo de inmoralidad es un pecado muy grave que merece el más severo castigo. Veamos Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo de la mar. Los pequeños que creen en Cristo no son niños físicamente, sino niños espiritualmente, creyentes. Es tan serio llevar a otro creyente a pecar que el Señor dijo que era mejor que muriera ahogado. La imagen de mutilarse a uno mismo describe la necesidad de acciones radicales a enfrentarse. El Señor le había dado a la falsa profetisa de Tiatira tiempo para que se arrepintiera, pero ilustrando la triste realidad de que las personas aman las tinieblas más que la luz. Juan 3:19, no quiso arrepentirse de su fornicación. Su rudo y final rechazo al arrepentimiento la llevaría a un juicio terrible que se presenta con la llamativa clave: he aquí. El juicio severo prometido a la falsa profetisa y a sus seguidores revela una vez más la pasión de Cristo por una iglesia con doctrina y comportamiento puros. Él hará lo que sea necesario para limpiar a su iglesia de pecado, incluso hasta el punto de tomar la vida de los falsos maestros. Esta severa realidad debe motivar a todos los que pretenden ser maestros y predicadores en la iglesia a estar seguros de que hablan la verdad. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. También es una advertencia a los cristianos que siguen a los falsos maestros a que se arrepientan de sus pecados para que no enfrenten el castigo divino. Cristo también dirige unas palabras de aliento a los verdaderos creyentes en la iglesia de Tiatira que no habían seguido la falsa enseñanza de Jezabel. Os daré a cada uno según sus obras. El juicio inefable de Cristo se basaría en las obras de las personas. Los que fueran inocentes no recibirían castigo junto con los culpables. Es un tema frecuente en las Escrituras que cada uno será juzgado por sus propias obras. En Mateo 7:16 Jesús dijo a los falsos profetas: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higas de los abrojos? Dios es el juez justo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6 dice: ¿cuál pagará a cada uno conforme a sus obras? Siempre las obras han sido el fundamento del juicio divino. Sin embargo, eso no quiere decir que la salvación sea por obras. Efesios 2 del 8 al 9, segunda de Timoteo 1 al 9, Tito 3:5. Los hechos de una persona revelan su condición espiritual. Eso es lo que quiso decir Santiago 2:18. Veremos el final.
Yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe salvadora se expresa inevitablemente en buenas obras, por lo que Santiago declara: así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Santiago 2:17. Los cristianos son nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una de las razones más de peso en cuanto a las obras es que las obras no pueden salvar, pero sí pueden condenar. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero el juicio de Cristo reflejará imparcialmente las obras de cada persona, una realidad que deben traer temor a los que enseñan falsas doctrinas, pero aliento y esperanza a los que tienen una fe genuina. El mandato, Apocalipsis 2, versículo 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Después de advertir lo que practicaban las falsas doctrinas, que se arrepintieran, Cristo dirige palabras de consuelo a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tenían la falsa doctrina de Jezabel. Recuerda las palabras de consuelo de Dios a los de la época de Malaquías, que temían ser barridos por el juicio divino. Malaquías 3, versículo 16 al 17 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Cristo definió a los verdaderos creyentes como aquellos que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. En su perversa, libertina y licenciosa falsa teología, ellos creían que podían hacerlo y quedar impunes. Esta enseñanza, previo al gnosticismo, decía que se era libre para vincularse en el mundo de Satanás y participar de los pecados del cuerpo sin dañar el espíritu. Como el espíritu pertenecía a Dios, su torcida lógica planteaba: ¿qué importancia tiene si el cuerpo va a una fiesta idolátrica y participa en las inmoralidades sexuales? Se creían libres para explorar el mundo satánico y luego descaradamente venir a adorar a Dios, lo cual se está dando en la iglesia actual. Luego Tiatira la exhorta a Cristo: lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El uso de la palabra krateo, que es retener, indica que no sería fácil. La venida de Cristo, como se le describe a la iglesia de Tiatira, era su venida a ellas con un gran juicio. Pero un sentido más amplio, todos los creyentes deben seguir lo bueno. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahora da un poderoso consejo que él da en Apocalipsis 2, del versículo 26 al 29. Y dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y la daré la estrella de la mañana.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, un verdadero cristiano, primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Luego dice, hasta el fin, la obediencia inconmovible distingue a un cristiano genuino, pero debido a esto, Cristo les prometió dos cosas. Uno, dar autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Dos, serán quebradas como vaso de alfarero. Esa promesa tomada del Salmo 2 del versículo 7 al 9, es decir, la participación en el reino milenario. Ahora las palabras finales aún vigentes a nuestros tiempos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Son un pedido de prestar atención al mensaje de la carta a las iglesias en Tiatira, en el cual se destacaban varias verdades. En primer lugar, esta carta revela la gravedad de practicar y tolerar el pecado y que Dios juzgará en la iglesia el pecado continuado y por el cual no hay arrepentimiento. En segundo lugar, los verdaderos cristianos se identifican por un modelo de obediencia y por último la promesa misericordiosa de Dios a los cristianos verdaderos es que a pesar de las luchas contra el pecado y el error en las iglesias, experimentarán toda la plenitud de Cristo al reinar con él. Cristo prometió darse a conocer a los creyentes verdaderos en toda su plenitud. Primera de Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, si tú no le conoces y no has experimentado tener esa paz de Dios, te invito a que hagas esta poderosa oración conmigo. Te quiero pedir perdón, pues he vivido una vida alejada de ti que me lleva a la muerte segura. Pero ahora quiero reconocerte como mi Dios. De todo corazón te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Y que seas tú quien guíe mi vida de ahora en adelante. Todo esto se lo pido en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mi querido hermano. Ahora solo me resta decirte un hasta pronto. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Si no eres miembro de este canal, suscríbete a nuestro canal bajo la campanita aquí abajo. Y si también nos puedas visitar en nuestra página ministerial de Facebook bajo el nombre Ministerio Monte Olivar. Que tengas un lindo día, mi querido hermano.